muchas gracias, Javi, por la presentación. Buenos días a los asistentes que nos acompañan hoy en esta mesa, a los ponentes, gracias por asistir. Así que bueno, sin más, como lo comentaba mi compañero, es una mesa sobre fotovoltaica, eólica y almacenamiento. Tengo el placer de contar con Juan Peña, de Grupo Enol. Él es Chief Corporate Business and Institutional Affairs Office. Sí, vale, genial. Con Raúl Rodríguez de Engie, Chief Strategy and Business Development de Engie. Y finalmente con Alberto García, CEO y fundador de FE Energy. Bueno, correcto. Pues vamos a iniciar esta mesa un poco poniendo el contexto actual que tenemos sobre la fotovoltaica y la eólica. Estamos en un año, en 2025, donde hay bastante potencia instalada. A final del 24 habían 34 gigas, 32, perdón, de cada una. Y este año ya se ha visto un aumento de la fotovoltaica más alto. ¿Qué lleva esto? ¿Qué conlleva? Ha sido España de los países más rápidos en Europa en hacer este despliegue, pero también hay un problema, la demanda crece muy lentamente. La mesa anterior comentaba muchos temas de electrificación, de palancas, y realmente no se está viendo como debería o como se esperaría para complementar toda esta generación que tenemos. Así que bueno, como datos, en los primeros 8 meses del año hubo un 17% de vertidos en fotovoltaica y en eólica, casi 12.000 gigavatios hora, lo que es bastante. Y bueno, la cuestión nos lleva a ver no solo cómo seguir instalando, sino cómo equilibrar el sistema, ¿no? ¿Cómo hacemos para equilibrarlo? ¿Cómo hacemos para poder seguir teniendo esa balanza generación y demanda? Y bueno, quiero comenzar con Juan y preguntarte, Juan, tenemos muchísima potencia instalada, tenemos más aprobada para conectarse y la demanda no crece y no crece al ritmo que debería. Te quería preguntar esto, cómo está afectando a las decisiones de las corporaciones y bueno, cómo afecta también la integración de eólica y solar y almacenamiento. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación para hablar en esta mesa. Pues la verdad es que afecta y mucho. O sea, simplemente voy a dar unos números para que tengamos todos claro dónde estamos, ¿no? Hay 140.000 megavatios instalados en España contra una demanda de 40.000. Entonces eso, evidentemente, y la energía se genera y se consume a la vez, salvo que tengas baterías, que hay muy poquitas. Por tanto, eso quiere decir que hay cantidad de horas al día, sobre todo hay épocas del año en el cual no cabe en la red todo lo que se puede generar. Ese desequilibrio hace que evidentemente los modelos financieros con los cuales hemos hecho la inversión no cuadren, puesto que estamos teniendo curtailments bastante importantes. El problema está en la demanda, en la generación no. La generación ha ido creciendo a un ritmo, no evidentemente el que planteaba el PNIEC, pero sí con un ritmo bastante importante. Pero la demanda no. Estamos con la misma demanda del 2007. El otro día leí un artículo que hablaba de ello, ¿no? Evidentemente parte del crecimiento lo ha amortiguado el autoconsumo. Hay 8,5 gigas de autoconsumo en España y evidentemente eso hace parte del amortiguamiento. Pero el resto de áreas que iban a ayudar a aumentar la demanda, pues no han funcionado. Pongamos, por ejemplo, el hidrógeno verde, no ha crecido. ¿Tardará? ¿Llegará? Sí, pero todavía no ha llegado. El vehículo eléctrico, pues lo mismo. En teoría, si van a comprar 2 millones de coches, no llegan ni a 500.000. La descarbonización de la industria, eso va muy lento. La descarbonización de la climatización, si no dan ayudas, no va a haber. En definitiva, no se está haciendo nada para potenciar la demanda. Y si no crece la demanda, la generación vamos a tener problemas importantes. Adicionalmente a esto, lo que hay que hacer es hacer un poco de paro y reflexión. Este año llevamos instalados 6.000 megavatios de solar, o más de 6.000. Cuando llegue abril, no sé qué vamos a hacer en algunos nudos de la red, ¿no? Porque el año pasado tuvimos un curtailment importante en algunos meses cercanos al 8-10%. Este año no quiero ni pensarlo. Pero bueno, yo creo que es importante hacer hincapié y hacer enfoque en la demanda. Si no hacemos hincapié y enfoque en la demanda, el problema que va a haber, sobre todo para las plantas solares, va a ser un problema muy importante. Las baterías es una parte de la solución, pero es una parte muy pequeña. ¿Qué tiene de bueno? Que se pueda hacer rápido. Y yo creo que por ahí es por donde tenemos que avanzar.
Sí, efectivamente, Juan, es lo que la oportunidad que tiene como país España ahora, lo que se debe hacer. Obviamente hay que integrar más aristas en ese equilibrio, no solo el almacenamiento, sino temas como bombeo, electrificación, otros tipos de almacenamiento. Así que gracias por tu participación. Vamos con Raúl. Raúl, ¿cómo ves que no avance la electrificación a este ritmo que se necesita? Y bueno, ¿cómo estás viendo estas consecuencias para la operación de los activos? Bueno, yo por complementar lo que decía Juan, hablaba de la diferencia entre oferta y demanda, pero hay que ver la evolución, la pendiente. De entre 2020 y 2024, la generación fotovoltaica y eólica ha crecido un 65% y la demanda cero, como decían, ¿no? Y las consecuencias, me preguntaba, pues lo que decía Juan, básicamente el precio recibido por las plantas de generación baja, aumenta muchísimo la volatilidad y la varianza en la curva de precio horaria. La renovable produce en las horas de menor precio y eso reduce los márgenes operativos. Eso es un hecho directo y los activos en operación sufren. Sin duda la demanda tiene que reaccionar. De hecho, el Gobierno, cuando hacía la previsión del PNIEC, asociaba el crecimiento de la generación renovable a un crecimiento de la demanda del 34% y estamos a cero. Es decir, que parece que estamos lejos de ese camino. Estoy convencido en que va a haber una reacción, hay disponibilidad de energía verde barata, la demanda reaccionará, pero yo creo que hay que implementar los mecanismos necesarios, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo que hay factores que mitigan el crecimiento, el autoconsumo y la eficiencia, pero como decía Juan, hay otros sectores que deberían ayudar y no han ayudado hasta ahora, pero yo creo que ahora sí que hay un sentimiento de que hay un interés latente muy grande por electrificar, ¿no? O sea, y basta ver la cantidad de solicitudes de demanda en la red que tienen que ser rechazadas, ¿no? O sea, ahora sí que parece que hay interés del mercado por crecer, pero no es posible. ¿Y por qué no? Básicamente porque necesitamos refuerzo de red y también porque necesitamos desarrollo normativo. En cuanto a la red, parece que el borrador de planificación va en la buena línea, habla de 13.000 millones de euros de inversión en transporte y 20.000 en distribución, con foco por primera vez en consumo, es decir, tratar de reforzar las redes para que pueda electrificarse la demanda. Pero eso va a llevar años, 5 o 7 años, hasta que sea una realidad. Mientras tanto, creo que hace falta medidas que permitan solucionar el periodo intermedio, ¿no? Y hay otras también normativas que están ayudando. Por ejemplo, el último Real Decreto favorece la hibridación, el almacenamiento. También se ha favorecido el uso del autoconsumo en instalaciones existentes para que la demanda pueda entrar ya, pero yo creo que faltan cosas, fomentar la electrificación aún más y meter medidas como por ejemplo la demanda interrumpible que permitan a la demanda crecer mientras toda esa inversión llega, ¿no? Y yo creo que es esencial porque como decíamos, el almacenamiento es una herramienta, pero no soluciona la situación estructuralmente. Efectivamente, justo esta mañana salió una resolución en el BOE que prorroga en 15 días las medidas de urgencia que Red Eléctrica solicitó para controlar la tensión. Esto, como lo hemos comentado desde APA, el tema en subida y bajada de rampas, claro, hace que se baje el porcentaje de generación renovable que se inyecta. No solo lo amplía a 15 días, sino que el operador del sistema lo quiere hacer permanente. Debe sacar una consulta pública en 3 meses y quieren hacer esto. Entonces, claro, vamos a ver, aparte de la parte de electrificación, tenemos por el otro lado limitaciones técnicas más fuertes o más estrictas para las tecnologías. Bueno, dicho esto, le quería preguntar a Alberto, vamos a otro punto, la parte social y de desarrollo, que es el fuerte tuyo. Quería preguntarte cómo es la perspectiva desde ese punto en temas de plantas, bueno, fotovoltaicas, eólicas, también desde hibridaciones, que se está haciendo mucho, y también de almacenamiento. Cuéntanos un poco cómo está esto, avanza, a qué velocidad va y bueno, por favor. Bueno, buenos días a todos, gracias a los asistentes, a la APA por invitarnos. Bueno, comparto prácticamente la totalidad de lo que habéis dicho previamente, Juan y Raúl. Yo creo que el tema social se está convirtiendo en un problema muy importante para nosotros. Yo me acuerdo cuando inicié los primeros desarrollos en España, por ahí por el año
2006-2005, donde el tema social era un tema que ni se tenía en cuenta. Prácticamente los desarrolladores hacíamos los proyectos según las obligaciones que exigía la tramitación y la involucración que se hacía en el territorio era muy escasa. Prácticamente, bueno, de hecho creo que aprendimos mucho de esos procesos y era muy utilizado de manera inadecuada, obviamente, pero era también muy utilizada la declaración de utilidad pública. De todo ese bagaje que hemos ido aprendiendo, en el cual yo creo que ningún desarrollador hoy en España plantea un desarrollo sin establecer una estrategia de socialización en el territorio, hemos pasado de socializar los proyectos a estar en la situación en la que estamos en el ojo del huracán. Y a mí me parece muy llamativo porque nuestro sector es un sector con principios y con valores. O sea, no estamos contaminando, no estamos generando un impacto significativo, estamos ofreciendo una solución al planeta y a la sociedad, ¿no? Y sin embargo, la realidad es que hoy en día ves cualquier anuncio en prensa y los renovables parece que en vez de que estamos ofreciendo una solución alternativa, somos los enemigos del medio ambiente, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, no sé cómo, hemos dejado que a través de ciertas organizaciones, medios públicos, estemos en el lado de contrario, ¿no?, en el que tenemos que estar. Creo que tenemos un gran esfuerzo por delante en concienciar a la gente de realmente cuáles son las obligaciones, mecanismos que son necesarios para que hoy en día un proyecto salga adelante, que es una odisea conseguir, sobre todo si hablamos comparamos fotovoltaica con eólico, sobre todo en eólico, pero en fotovoltaico igual es muy exigente hoy en día la tramitación en cuanto a estudios que hay que hacer, en cuanto al proceso de información pública, y sin embargo nos estamos quedando en una situación en la que parece que tenemos que rendir cuentas por estar haciendo un proyecto que realmente contempla muchos aspectos requeridos para poder salir adelante, ¿no? Yo creo que la transcripción de la normativa europea en cuanto a proyectos de interés es muy necesaria, porque se están teniendo muy en cuenta aspectos que son muy subjetivos, ¿no? Y esto nos dificulta mucho el poder desarrollar y plantear los proyectos con cierta certidumbre. Entonces yo creo que ahí se están basando muchas autonomías, muchos organismos en aspectos que al final son muy difíciles de cuestionar, como puede ser el impacto paisajístico, ¿no? Pero creo que tenemos que tener claro cuál es el sentido común de todo esto, ¿no? Y si estamos planteando un proyecto en una zona que no tiene una zona de protección sensible o no estamos en zonas protegidas, más allá del buen hacer que tengamos los desarrolladores en optimizar los recursos, deberíamos de tener una prioridad porque esos proyectos se den. El mensaje que tanto daño nos ha hecho, renovables sí, pero no así, que dijo un director de cine en los Goya, me parece muy bien, pero ¿qué responsabilidad hay detrás de todo eso? O sea, ¿cómo queremos hacer renovables en este país? O sea, ya hay un montón de normativa, de exigencias para cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y aún así, parece que tenemos que estar pidiendo perdón por cada vez que presentamos un proyecto. O sea, hoy en día cualquier proyecto que sea de información pública es un escarnio para nosotros en el sentido de alegaciones que se reciben y donde no hay una clara trazabilidad de cómo llegan esas alegaciones, ¿no? Entonces yo creo que es un factor de foco que tenemos que dar prioridad a todos los organismos involucrados y que tenemos que cuidar mucho la imagen que estamos dando en cuanto a los proyectos y una visión valiente, política valiente del desarrollo de las renovables en este país. Efectivamente, Alberto. Mientras hablabas recordaba que comentábamos antes que el almacenamiento está sufriendo también este karma, por decirlo así, porque hay muchos mitos, hay mucha oposición y bueno, o sea, hay proyectos donde ya se han elaborado estudios ambientales, ya están implementados y poner un almacenamiento sigue resultando complicado ahí para hibridar o para aprovechar la energía que hay. Entonces es muy importante lo que dices, porque también hace parte de la tarea no solo desarrollar, instalar, sino también hay un componente social muy muy fuerte y que hace parte de la tarea de todos del sector, que es divulgar. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a un siguiente bloque sobre rentabilidad. Vamos a conversar sobre las señales de mercado que tenemos ahora. Y bueno, ya pasamos un poco, dejamos un lado atrás los gigavatios hora no integrables que hay
Y bueno, pasemos un poco a lo económico. Quería volver contigo, Juan. ¿Cómo garantizar los ingresos en este contexto de mercado? Comentabas hace poco que, bueno, no sabes en los meses de abril o mayo qué va a pasar, ya es un tema estructural, los precios cero, negativos también, los vertidos son más constantes. ¿Qué vías ves para garantizar los ingresos de las plantas? Bueno, lo primero que hay que mirar es la realidad. Y la realidad es que en España hay instalados 38 megavatios de almacenamiento y no hay más. ¿Y no hay más por qué? Pues porque no es rentable. Y la mayoría de esos proyectos de almacenamiento los hemos hecho las empresas para probar y a jugar, para poder conocer bien la tecnología, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que o las señales económicas son adecuadas o no va a haber inversión. La gente está invirtiendo mucho dinero en hacer desarrollo a la espera de que haya cierto marco regulatorio que permita las inversiones. Y eso en España yo creo que se llama el mercado de capacidad. Llevamos años esperando el mercado de capacidad. Parece, o dicen, que a finales de este año va a llegar y si no nos volvemos locos, porque va a ser una subasta, y no nos volvemos locos con los precios, pues será una oportunidad para poder financiar los proyectos y poderlos ejecutar. Evidentemente los mercados de balance, el arbitraje de precio, no da. O sea, con las herramientas que hoy en día hay en el mercado para poder financiarse, no dan los precios, ¿no? También hay que tener en cuenta otra cosa, y es que el precio de las baterías van bajando. Cada año van bajando y llegará un momento en el cual habrá esa combinación adecuada de que se pueda invertir. Pero sí que hay una cosa clave bajo mi punto de vista, y es el mercado de capacidad. Y vuelvo a decir lo mismo, y es un mensaje a los legisladores. Es decir, hágalo bien, porque aquí en España hemos visto que todas las subastas que ha habido no han servido para nada. Las subastas de energía, subastas de hidrógeno, etcétera. En todas, la gente que ha ganado la subasta luego ha renunciado, ha perdido las garantías y no ha valido para nada. Entonces, yo creo que hay que tener en ese aspecto cuidado, aprender de la experiencia y de lo que ha pasado, y que el planteamiento que se haga cuando se haga el mercado de capacidad, que va a ser una subasta, sea un planteamiento que permita obtener un precio adecuado para que los proyectos se puedan ejecutar. Efectivamente, y también combinar estas estrategias de mercado, ¿no? Porque no es lo mismo el funcionamiento que tiene ahora en Italia o en Alemania, que hay almacenamiento ya, o en Reino Unido, la rentabilidad de estos mecanismos de capacidad, de servicios de balance. Cada país tiene su particularidad. Francia, con un tipo de generación predominante, no puede seguir la misma estrategia que Alemania o que Reino Unido. Entonces es también aprovechar eso y hacer el foco que tiene España, ¿no? Vale, pues quería preguntar a Raúl, bueno, temas de PPAs híbridos actualmente, PPAs con cláusulas de precio cero y negativos. ¿Cómo ves esto? Y bueno, ¿qué estás viendo en el mercado actualmente, en esta parte, y en el apetito inversor o de transacciones, que es tu fuerte? Yo creo que hablábamos antes del problema en los activos en operación. El mismo problema hay para nuevas inversiones, es decir, que la situación actual se proyecta a futuro. Por mucho que las inversiones sean de 30 o 40 años y que podamos estimar que el mercado reaccionará con fundamentos, la realidad es que todo se proyecta. Y esto impacta mucho a la hora de materializar contratos de compraventa de largo plazo, lo que conocemos como PPAs. Eso es esencial para asegurar la financiación y, por tanto, la inversión. Es decir, tanto inversores como financiadores necesitan que una parte de los flujos económicos que esperan del proyecto esté garantizada. Y me explico. O sea, básicamente se trata de vender una parte de tu producción a un determinado precio y por un determinado plazo. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy la liquidez de ese producto ha bajado significativamente. Muy pocos clientes están interesados en comprar un perfil fotovoltaico a 10 años. Muy pocos, ¿no? Y los pocos que hay, además, no se adapta bien a la situación actual. Es decir, que no protege al promotor de los curtailments o de los precios negativos. Es decir, que tú a lo mejor vendes la energía, pero si los precios son negativos, sigues expuesto a esa situación, ¿no? Eso es un problema grave para poder asegurar nuevos proyectos. La componente positiva, por ser un poco optimista, lo que decías tú, el hecho de añadir a ese perfil, por ejemplo, fotovoltaico, la hibridación con tecnologías. Es decir, si tú tienes fotovoltaico y le añades eólico, o alguno de ellos, o incluso ambos, le añades almacenamiento,
genera un perfil de producción horaria que primero es mucho más plano y más atractivo para el cliente final, pero segundo además es mucho más flexible a la hora de adaptarse a circunstancias de precios negativos o incluso de curtailments. ¿Qué ocurre? Yo creo que es evidentemente mejor, pero es algo bastante nuevo. O sea, primero los financiadores y los clientes tienen que adaptarse, necesitan un tiempo, una curva de aprendizaje para adaptarse a ese nuevo perfil. Y los promotores estamos en una situación muy compleja porque tenemos que buscar un equilibrio entre proyectos que están muy maduros en desarrollo, para los que tenemos que decidir inversiones para cumplir con los hitos del gobierno. Queremos añadirle otro desarrollo, queremos añadirle eólica, hibridación y almacenamiento, pero con tiempos que van por detrás, ¿no? Tienes que conjugar un equilibrio entre tengo que invertir ahora, pero probablemente para vender la energía necesito desarrollar una tecnología nueva. Yo creo que ese equilibrio muchos proyectos no lo aguantarán. O sea, tú no podrás invertir en fotovoltaica sin tener la hibridación. Y yo creo que en el camino se perderán muchos proyectos, ¿no? O sea, es una solución muy buena. Yo creo mucho en el perfil combinado, el perfil híbrido, pero el problema es que los tiempos son un poco diferentes. Entonces, acomodar a ambos, pues el que pueda aguantar, aguantará, y el que no pueda aguantar, perderá el proyecto, básicamente. Efectivamente, bueno, querer Alberto contigo, ¿cómo ves los desarrolladores, las oportunidades ahora en este momento en que hacíamos un poco al inicio la foto de la potencia y de todo esto? Como si te preguntara yo, ¿qué foto ves para los desarrolladores de punto de partida para incentivar el almacenamiento y para oportunidades de seguir rentabilizando y haciendo realidad proyectos? Que tenemos bastantes, tenemos territorio, tenemos personal cualificado, yo creo que de los más altos del mundo, el know-how en España es muy alto. Entonces, ¿qué oportunidades ves en esta parte? Y bueno, ¿cómo aporta valor para los desarrolladores esta evolución del negocio, ¿no? Bueno, yo creo que antes, y tomando las palabras de Juan de antes, yo creo que hay dos factores muy importantes, ¿no? Primero, el almacenamiento, no lo perdamos el punto de vista, es almacenamiento, es decir, nos va a permitir dar un plus a la gestión de la energía, ¿vale? Pero no es generación. Yo lo veo más como un complemento. Para bien o para mal, hoy en España se están tramitando más de 20 gigavatios, por la información que tenemos, de almacenamiento. Es decir, ya desde antes de que hubiera una regulación que permitiera viabilizar financieramente los proyectos, ya se ha iniciado un proceso intensivo de desarrollo. Yo creo, y pensando en el futuro sostenible del sector, que tenemos que cuidar mucho más ese canibalismo que tenemos, y creo que todos aquí somos parte de ese canibalismo, porque también el sector nos ha permitido tener una visión clara del modelo de negocio. Primero, frente a la incertidumbre que tienes en los proyectos, ¿no? O sea, tú al final estás jugando con un montón de fichas porque puedes tener un proyecto desde todos los puntos idóneo, a nivel ambiental, a nivel técnico, y no puedes garantizar que ese proyecto vaya a salir adelante porque depende de muchas variables que te pueden desbaratar el proyecto en el último momento. Entonces, al final, tenemos que jugar con variables que nos permitan diversificar ese riesgo. Dicho lo cual, es clave, como ya han dicho los compañeros, que tiene que haber un mecanismo claro de cómo se va a remunerar el almacenamiento. Para mí está muy claro, y ya hay muchos ejemplos a nivel internacional, de que el almacenamiento tiene que formar cabida dentro de la transición energética. Hay países donde ya se tiene regulado y ya es un éxito, el caso de Chile, donde hay más de 2 gigavatios ya de almacenamiento instalado, pero tenemos que hacerlo con la visión de largo plazo, porque si no lo que vamos a conseguir es que vamos a canibalizar incluso al sector renovable con las energías que estamos actualmente utilizando. Si las baterías las vamos a utilizar para almacenar y sustituir otra generación, no vamos a conseguir la optimización energética. Vamos a llevar a otro modelo de negocio que no es el óptimo. Y yo creo que a nivel general tenemos que también optar a que igual el objetivo no tiene que ser tanto en cómo conseguimos reducir el precio de la energía, que parece que es como nuestro principal objetivo en cómo conseguir llegar al COD más bajo, como dicen los americanos. Igual tenemos que buscar un precio de energía que nos permita tener un precio estable para poder plantear proyectos de energía y dar una estabilidad al sistema.
y no verlo como negocios separados. O sea, en muchos mercados ya se está planteando que cualquier planta de generación tenga que llevar asociada un almacenamiento que te permita dar esa estabilidad. Nosotros ya sabemos que en España, con una planta hibridada, eólica, solar y almacenamiento, podemos llegar a factores de planta netos por encima del 50%. Eso ofrece un valor añadido muy importante al sistema, no solamente en cuanto a estabilidad, sino en cuanto a la capacidad que tenemos de penetración de las energías renovables y de seguir con el objetivo de seguir siendo un país que superemos ese límite de integración de las renovables. Pero también tenemos que verlo desde un punto de vista de sostenibilidad a medio y largo plazo. Entonces yo creo que hay que reconfigurar ese esquema y ver de qué manera. Hay muchos mecanismos que se pueden implementar, pero son necesarios. Insisto, y también con lo que decía Juan, el almacenamiento es importante, va a dar un complemento, pero no perdamos el rumbo. El almacenamiento no va por sí solo a ofrecernos la solución, es un complemento más y estamos en una oportunidad única en el sector de dar ese salto que nos falta. Ya conseguimos ser una energía competitiva. Hace 10 años dependíamos de ayudas y de subvenciones para poder desarrollar y afrontar proyectos. Ese reto ya lo superamos. El siguiente reto que tenemos adelante y la gran oportunidad que tenemos es conseguir que las energías renovables podamos gestionarlas. Y esa hay que trabajarla muy bien. Excelente. Voy a tomar para el siguiente bloque y final un dato que dice Juan de los 30 y... Bueno, yo tengo 38 megavatios instalados de almacenamiento. Tú hablabas de 20.000 megavatios en acceso que tienen las baterías, ¿no? La pendiente debe ser brutal si ponemos 38 contra 20.000. Tú comentabas un poco la oportunidad que tenemos. Alberto, yo te pregunto, ¿qué ves para pasar de esos 38 a pasar a un número que sea sostenible, que sea razonable? El despliegue es rápido, no es tan lento como la construcción de otros proyectos. Y enlazo con lo que comentabas hace poco, ¿qué necesitamos para hacer eso realidad? Este año está cerrando, ya a 2025 le queda un mes y medio y bueno, tendremos que ver a final de año, el 31 de diciembre, esos 38 megavatios en qué número se convierten, si siguen ahí o si aumentan de poco en poco como hemos visto. Pues bueno, yo entiendo que todos tenemos siempre, la forma que tenemos siempre de valorar algo es desde los números, ¿no? Desde el crecimiento. Y el PNI está muy bien porque nos marca una referencia de hacia dónde tenemos que ir y siempre pues estamos comparándonos con los números, ¿no? Del pasado. Pero yo creo que en el tema del almacenamiento el número tiene que depender desde el punto de vista de cuál es la capacidad que tiene el sistema de ese incremento de almacenamiento. Yo no sé si son 20 gigas lo que está tramitando, si son 10, si son 5, si son 35, si son 40. Pero no podemos verlo como un caso aislado. ¿Cuál es el objetivo de almacenamiento del país? Tiene que ser de una visión integral, que tiene que ir asociado al tema de la demanda, que también se ha comentado, porque la oportunidad que tenemos en este país es que somos un país con un potencial renovable, todavía con una capacidad de crecimiento muy grande, de ofrecer un precio de energía muy competitivo, donde se están dando todas las facilidades para poder generar una industria competitiva y ser también una capacidad de generación de Europa, de esa energía. Entonces, el almacenamiento, por supuesto, va a tener cabida y va a ser algo que tarde o temprano vamos a estar integrando en los proyectos. Pero yo más que esa capacidad, ¿cómo lo vamos a catalizar? Más allá de los mecanismos que son necesarios y que ya hemos comentado, que estoy seguro que ya se están dando las señales para que se den, en el momento que lo tengamos no va a haber problema en cuántos megavatios vamos a poder instalar. Ya lo hemos demostrado en el pasado. España, si por algo se destaca, es por la capacidad de implementar los proyectos y de una forma ágil. Ese no va a ser el problema. El problema es cómo buscamos una solución integral y no seguimos viendo cada proceso como algo individualizado. Genial, Alberto. Raúl, te quería yo preguntar ahora, hablando un poco de flexibilidad del diseño integral que menciona Alberto, ¿cómo ves el diseño de mercado óptimo, ya
para que se rentabilice todo? ¿Cómo es este diseño de mercado a perspectiva para que sean rentables y para que tengamos un despliegue adecuado y continuemos descarbonizando el sistema? Yo creo que es importante conocer el punto de partida, yo lo decía antes Juan, yo creo, a día de hoy, al menos nuestra visión es que a pesar del desarrollo tecnológico y de la situación de volatilidad de precios, la rentabilidad no llega a ser una rentabilidad razonable en la batería, ¿no? Por sí sola. Es cierto que la batería puede aprovechar el spread de precio horario, ¿no? Además puede añadir modelos de líneas de negocio como el mercado el valor de la capacidad, el balancing y sistemas de respuesta. Pero todo junto nos da la rentabilidad y sobre todo nos da certidumbre. O sea, a día de hoy en un modelo financiero tienes que meter una línea de ingresos durante 20 años y como pasaba antes, lo que explicaba de los PPAs, no te da la rentabilidad y además no tienes certidumbre sobre esos flujos económicos, ¿no? Yo creo que son necesarios incentivos. Esos incentivos tienen que venir a través de un diseño de mercado que en nuestra opinión tiene que considerar solo mecanismos de mercado. Los fondos FEDER son una buena solución temporal. Nosotros hemos tenido la suerte de ser adjudicatarios en algunos proyectos, pero no es una solución estructural, ¿no? Yo creo que tiene que haber mecanismos de capacidad tecnológicamente neutros y que pongan en competencia a las diferentes alternativas y que den primero ese empujón final que necesitas para tener una rentabilidad razonable. Además, en una tecnología que es relativamente nueva, ¿no? Por tanto, necesita ese espaldarazo, pero también que te den certidumbre en tus flujos de caja, claramente, ¿no? Y además deben considerarse el valor que aporta en todos los servicios que das. O sea, que estamos hablando de balance, de capacidad, pero también hay otros mecanismos de respuesta que son la regulación primaria, el control de tensión. Todo lo que sea ayudar al sistema debe ser remunerado y en la medida de lo posible con alguna certidumbre, ¿no? Y yo creo que las subastas, los concursos de capacidad son esenciales cuanto antes, no solo para el almacenamiento, sino yo creo que también en cierta forma para una tecnología existente que para nosotros es importante como el gas flexible, en todos los casos para asegurar la sostenibilidad actual y la sostenibilidad futura. Yo creo que las subastas de los concursos de capacidad son absolutamente esenciales. Vale, respecto a los concursos de capacidad, de ICER emitía un informe la semana pasada, el 11, si no recuerdo mal, que decía que los planes de España, del PENIEC, infravaloraban el almacenamiento. Influían los resultados y sugerían aumentar muchísimo más el valor de almacenamiento para poder permitir Europa implementar el mercado de capacidad. Era una valoración, lo traigo porque lo recuerdo mientras lo comentabas. Entonces es eso, es aprovechar esa oportunidad y generar eso. Juan, para cerrar contigo, hemos comentado sobre la mesa, bueno, ha sido muy transversal, ha ido todo. Te pregunto ahora, ¿cómo integrar las tecnologías que tenemos sobre la mesa, electrificación, almacenamiento, demanda, para hacer un sistema que evolucione? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo integrarlos? Y bueno, ¿hacia dónde debe evolucionar ese sistema? ¿Hacia dónde debemos ir? Bueno, yo creo que lo principal es la red. La red, me da igual transporte o distribución. Hemos sabido que han salido los planes, hemos sabido que bueno, la intención que lleva de retribución en la red de distribución parece que no gusta a la distribución. Si no hay red, no hay negocio, y es que es así. Y volvemos un poco al tema de la demanda, ¿no? Sabemos que el 83% de los puntos de distribución en España están saturados. ¿Cómo se va a conectar demanda? Eso además genera un problema añadido, que es que no puede haber crecimiento industrial. Quitemos los centros de datos. Los centros de datos parece que es aquello también como la panacea, ¿no? Pero hoy en día una industria tradicional que quiera aumentar su capacidad de producción y por tanto aumentar su consumo, no puede. Cuando pide cambiar la potencia le dicen no hay capacidad. Entonces yo creo que es muy importante que se planifique bien y se acelere las ampliaciones y las mejoras de las redes, tanto de distribución como de transporte. A partir de ahí, legislación, reglas del juego claras y que se remuneren realmente todos los servicios que se dan para que sea un negocio rentable. No hay mayor señal de lo que hay ahora no es correcto
que ver lo que hay instalado. O sea, se instalan 6.000 megavatios al año de solar con toda la problemática que hay y apenas instalan 20 megavatios de almacenamiento. Entonces volvemos otra vez a lo de siempre. Legislación, regulación, claridad y poder tener a largo plazo cierta seguridad de los ingresos que nos permitan financiar los proyectos. Por mucho que se tramite, puede haber tramitados miles de megavatios si no hay una legislación clara y unas variables económicas claras, no va a invertir nadie. Excelente, Juan. Bueno, para cerrar y una pequeña conclusión, vemos que lo que falta es convertir todos estos permisos en integración real, ¿no? Incentivar la demanda, dar las señales de mercado, la flexibilidad también lo tocamos, que es muy importante, que no lo es todo, pero vemos que es un ecosistema que tiene que converger hacia el mismo punto, ¿no? Son varios temas que hay que tratar, como lo mencionaba Alberto, que tenemos que llevar todo integralmente, no podemos irnos cada uno por su lado, sino que el sistema cada vez es más complejo de gestionar y avanza más rápido la implementación que la regulación, también hay que decirlo. Y bueno, ya con estos puntos quería pedirles a cada uno una reflexión final, una carta a los Reyes Magos, algo que quieran comentar muy breve para cerrar la mesa y bueno, comenzamos si quieres contigo, Juan. Bueno, como reflexión, yo creo que España es un país que hemos demostrado que somos ágiles, que cuando se dan las variables adecuadas invertimos bien y creo que somos, podríamos casi decir, líderes mundiales en desarrollo de renovables, ¿no? No en vano la solar la pagamos nosotros a nivel mundial, o sea, que eso está ahí, ¿no? Por tanto, hemos de aprovechar ese conocimiento y esa forma de hacer negocios que tenemos los españoles, pero para ello necesitamos reglas claras y necesitamos ciertas variables económicas que nos permitan invertir con tranquilidad y con seguridad a largo plazo. Antes ha comentado el tema de la canibalización, lo estamos sufriendo hoy en día con las renovables en general. El precio que captura la solar, pues bueno, todos sabemos que está a 28, 29, 27 euros frente a un mercado que el promedio puede estar en 75, 80 euros megavatio hora, ¿no? La canibalización es importante y por tanto también hemos de proteger también desde el punto de vista legal que no se produzca este efecto, ¿no? Y luego en cuanto al tema del mercado de capacidad, yo creo que tiene que ser algo no tan genérico y algo más bajado a la realidad. No tiene la misma necesidad de capacidad un nudo que otro, ¿no? Y yo, una de mis peticiones que hago es que el mercado de capacidad se licite, pero se licite con potencias por nudos para que sea realmente efectivo y pueda ayudar a la red y al sistema. Claro, un poco más zonal, ¿no? O sea, en los mapas de vertidos que vemos y todo esto hay puntos calientes, nosotros lo publicamos en APA, en la zona de Extremadura hay puntos donde mes a mes tú ves la burbujita más grande y no cambia, es un buen apunte. Raúl. Creo que estamos en un momento clave para la renovable y la descarbonización, creo que a su vez es una oportunidad. Disponemos de energía renovable competitiva, la demanda reaccionará, pero necesitamos y reaccionará a través de incremento, electrificación y también de mecanismos de flexibilidad, pero yo creo que se deben implementar incentivos para que eso ocurra cuanto antes, sin poner en peligro la transición energética. Y con esto me refiero a acelerar la tramitación de hibridación y baterías, facilitar señales sobre el valor de la capacidad, pero también sobre la venta de energía a largo plazo y, sin duda, fomentar la electrificación de la demanda. Vale, acotar también que en el Real Decreto 997 hay una tramitación también, una aceleración en la tramitación de proyectos híbridos y de almacenamiento, pero solo son para los que están con la Administración General del Estado. Nos queda también desarrollar, o bueno, que las comunidades autónomas, los proyectos que les corresponden también una aceleración. Hemos visto algunas que sí que lo van haciendo, pero hay otras donde no, y es acompasar también un poco ir todos de la mano. Y bueno, para cerrar, Alberto, tu apreciación, por favor. Bueno, yo después de ya pasar el periodo de quejas, y yo creo que también para ser optimistas, ¿no?, y dejar una parte positiva, comparto plenamente todo lo que ha dicho Juan. Raúl hará con conclusión.
Yo solamente añadiría que estamos en la gran oportunidad de dar ese salto que nos permita todos los hándicaps que hemos tenido poderlos complementar desde el punto de vista de la capacidad que tengamos de gestión de la energía. Creo que lo que nos pasó en abril con el apagón, más allá de que estuvimos en el huracán, no solamente en España, a nivel internacional. O sea, nosotros que trabajamos en varios países, todo el mundo se fija en España como el gran ejemplo para bien y para mal. Hemos sido gran exportador de conocimiento del desarrollo de las energías renovables en todos los conceptos. En algunos casos lo hemos aprovechado más, en otros, lastimosamente, hemos perdido oportunidades, pero tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Y yo creo que como gran punto de referencia es que ya los proyectos hay que concebirlos desde una solución integral de la energía. Nosotros ya no vemos un proyecto desde una monotemática energética, no vemos un proyecto eólico, vemos un proyecto eólico donde hay viento y todo lo que podemos hacer para complementar esa gestión de la energía. Hibridación, por supuesto, fundamental, almacenamiento complementario necesario, por supuesto, y tenemos que dar ese salto a solución integral energética. Es lo que tenemos que plantear. Y soy sumamente optimista, aunque estamos en un momento duro, sabemos que estamos en un momento de transición y que es un momento complicado ahora para seguir haciendo negocios en España por la situación que tenemos conjuntural, pero sin duda es un momento de enorme oportunidad. Sobre todo lo que dices, la oportunidad y la resiliencia, ¿no? O sea, no parar, no. Se ha demostrado que hay mucha capacidad de actuar, pero también aprovechar el momento, es el momento oportuno, es hora de dar partida a eso y bueno, de saber aprovechar la oportunidad, resiliencia. Y bueno, quería agradecer a los ponentes por sus intervenciones, por haber aceptado la invitación de APA y a los asistentes. Veo que estamos casa llena, así que bueno, muy contentos por esto y con esto terminamos la mesa. Muchas gracias a todos.